La evaluación en el aula es principalmente una herramienta con gran potencialidad didáctica, pero además la evaluación cumple con una función social, porque los docentes tenemos la fe pública y la obligación de acreditar los conocimientos de nuestros estudiantes. Según Pardo y Rocha, la evaluación educativa, especialmente la que se realiza en el aula, forma parte integral del proceso general de educación y no puede ser asumida como un proceso independiente, desarticulado, esporádico o extraño. Desde esta perspectiva, la evaluación debe realizarse con la intención de formar parte del aprendizaje y convertirse en una herramienta que lo cualifique y lo potencie. La evaluación supone un proceso sistémico y recursivo cuyos elementos se conectan de diferentes formas a través de las intervenciones del docente, pero con una finalidad clara y permanente. Evaluamos para actuar sobre la realidad que estamos evaluando. Nosotros acá tenemos un esquema elaborado por el profesor Ravela, en donde vemos cómo están representados los distintos elementos que se ponen en juego cuando uno está evaluando una determinada realidad. Pero veamos ahora cómo se interrelacionan esos elementos. Cuando uno está en el aula y quiere evaluar algo, el aprendizaje del estudiante, se encuentra con una realidad que es compleja, una realidad que se conforma por diferentes dimensiones y con la necesidad de enfocar en una parte de toda esa realidad. Es imposible evaluar todo, por eso para evaluar tenemos que enfocar en una parte que el evaluador selecciona. ¿Por qué? Porque la evaluación siempre es un acto intencional. Cuando nosotros tenemos esa realidad o esa parte de la realidad, tenemos también una idea, marcos conceptuales teóricos que nos dicen cómo debe ser esa realidad. Eso conforma un elemento del proceso que son los referentes o los criterios de valoración. Por otra parte, como la evaluación es un proceso intencional, el evaluador le da a la evaluación, le otorga a la evaluación finalidades o propósitos. Por otra parte, para poder evaluar tenemos que recoger evidencias empíricas de esa realidad o de esa parte de realidad en la que estamos enfocando. Con esas evidencias, con las evidencias obtenidas de la realidad, nosotros contrastamos con los referentes para elaborar los juicios de valor, de manera de poder entender, de poder comprender qué pasa en esa parte de la realidad que estamos evaluando, con el propósito siempre de tomar una decisión y de actuar en relación a lo que hemos relevado que está sucediendo en esa realidad. Bueno, en este marco, un instrumento posible de usar en el aula para evaluar los aprendizajes son las pruebas. Y a su vez, las pruebas pueden tener distintas finalidades, porque la evaluación siempre en el aula cumple con dos funciones fundamentales, o la función formativa o para calificar. Ahora, ¿qué es una prueba? Según Pardo y Rocha, una prueba es una estrategia que pretende facilitar el acopio de evidencias sobre lo que saben y son capaces de hacer con lo que saben los evaluados con respecto a un tema, a un área, a un tópico particular, y que a partir de tales evidencias se puedan emitir juicios acerca del grado en que se está desarrollando la comprensión que tienen los evaluados sobre ese aspecto de la realidad que se está evaluando. Entonces,
Una prueba es un instrumento. Es un instrumento que está compuesto por lo que llamamos tareas, actividades o reactivos. Esas tareas, actividades o reactivos son los que nos permiten obtener evidencias de lo que está sucediendo con el aprendizaje de los estudiantes a través de los desempeños que se ponen de manifiesto a partir de la propia prueba. Esas evidencias posibilitan que realicemos inferencias sobre lo que está sucediendo en el aprendizaje o en la comprensión de cada uno de nuestros estudiantes. Y vamos a poner un ejemplo o dos ejemplos. Tenemos en pantalla una actividad, una parte de una prueba, para trabajar y para ver cómo comprenden los estudiantes el tema circuitos eléctricos. En este ejemplo, nosotros tenemos propuesto un problema de tipo conceptual. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta inmediata a partir de un procedimiento rutinario conocido, sino que el estudiante tiene que construir un procedimiento que se adecue a la situación para poder resolver esta tarea. A continuación les muestro otro ejemplo. Es otra actividad que también pretende evaluar lo que los alumnos conocen del tema circuitos eléctricos. Pero en este caso, la profundidad de la comprensión es menor, porque en esta situación que está puesta en pantalla, lo que debe hacer el estudiante es apelar a una estrategia procedimental conocida, rutinaria, aplicarla para encontrar la solución al problema. Quiere decir que tenemos dos problemas sobre el mismo tema que pretenden evaluar el mismo aspecto de la realidad, pero uno va a poder evaluarlo, el primero, a mayor nivel de complejidad, mientras que el segundo va a ser una evaluación que va a evaluar si el alumno puede aplicar una rutina procedimental. Entonces, la prueba tiene que concebirse como un mecanismo ajustado, como un engranaje ajustado en el proceso de la evaluación. Entonces, nosotros tenemos que, para realizar una prueba, tenemos que manejar en simultáneo dos de los elementos del proceso de evaluación. Los referentes para la evaluación, que nos dan los criterios, que nos dicen qué es lo importante de relevar a través de las evidencias que voy a obtener en la prueba, pero también las funciones de la evaluación que nos están determinando para qué estoy evaluando. ¿Estoy evaluando para promover el aprendizaje del alumno o estoy evaluando para calificarlo? Entonces, de esa manera, la prueba tiene que permitir que el evaluador haga un conjunto de inferencias a partir de las evidencias que la misma prueba permite poner en juego para poder hacer esas inferencias, pero entonces también el evaluador tiene que pensar con mucha claridad qué tareas son las más adecuadas para permitir que aparezcan unas evidencias u otras. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar una prueba para evaluar el aprendizaje en el aula, tenemos que tomar muchas decisiones. En primer lugar, tenemos que saber cuál es el propósito de la prueba, quién va a ser el evaluado, qué vamos a hacer con los resultados. Vamos a ayudarlo a darle una oportunidad para que avance en su conocimiento o vamos a calificarlo. Pero también eso implica saber qué conocimientos y qué competencias están en juego, cuáles van a ser las que se van a evaluar. Y a su vez,
teniendo presente el referente, qué criterios de valoración se van a usar. O sea, qué nos imaginamos que es posible describir como niveles de desempeño en la realización de dicha prueba. En segundo lugar, hay otro tipo de decisiones que tenemos que tomar para diseñar una prueba. Por ejemplo, una cosa importante es qué clase de evidencia es la que me va a permitir realizar una inferencia con un nivel suficiente de confianza, o sea, que la inferencia esté acorde a la evidencia. Y para eso es necesario tener en cuenta qué procesos cognitivos se ponen en juego en el desempeño del alumno al realizar la prueba. Pero a su vez, el tipo de tarea, el formato de las tareas, me va a permitir manejarme de diferente forma, de acuerdo a el formato de actividad que les proponga. Con respecto a lo que son los formatos de las actividades o formatos de ítems de prueba, Pardo y Rocha hacen una clasificación en aquellas actividades o ítems que proponen al alumno seleccionar la respuesta de un conjunto de respuestas dadas, y aquellos que exigen al alumno que elabore, que produzca, que escriba o que realice algo, pero que sea manifestación de su desempeño como respuesta a la prueba. Bueno, y ustedes acá en pantalla tienen los distintos formatos que pueden adoptar, las de selección de respuesta o las de producción de respuesta. Entonces, el tercer tipo de decisiones que tiene que ver el evaluador para diseñar una prueba es cómo organizar la prueba para atender las necesidades de los alumnos. ¿Sí? O sea, porque en el aula, cuando uno aplica una prueba, tiene una cantidad de restricciones. Por ejemplo, el tiempo real de clase y el tiempo que un estudiante puede destinar y focalizar la atención para realizar una prueba. Entonces, tiene que tomar decisiones de, bueno, cuántos ítems o cuántas actividades le voy a proponer, qué formatos pueden ser los más adecuados, cómo van a expresar los evaluados esos resultados. Y entonces todo eso hay que pensarlo y tenerlo en cuenta en función de las evidencias que uno aspira a obtener para poder realizar inferencias válidas. Entonces, ¿para qué usar una prueba? Bueno, la prueba puede servirnos para verificar la consecución de los logros que se van adquiriendo a lo largo de un proceso de aprendizaje, pero también nos permiten calificar el desempeño del estudiante. Y hay que tener en cuenta que las pruebas socialmente son muy fuertes, porque en general en el imaginario de nuestros alumnos y en el imaginario de las familias de nuestros alumnos, la prueba determina lo que es importante aprender. En función de ello, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando proponemos una prueba para calificar, que las evidencias que queremos relevar estén alineadas a los referentes que usamos en evaluación formativa, o sea, en la evaluación que acompaña el proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque en palabras de Lori Shepard, las pruebas y las tareas calificadas comunican lo que es importante aprender. Si estas mediciones divergen de las metas del aprendizaje que se valora, entonces los estudiantes concentran su atención y esfuerzo solo en la porción calificada del currículo, que nunca puede alcanzar, esa porción calificada va a coincidir
con la porción enseñada y aprendida del currículum. Y para terminar, considero que es muy importante hacer referencia a un tema, al tema de la validez, que en general se une a los instrumentos, la validez del instrumento, cuando en realidad la validez es una propiedad de todo el proceso de evaluación y más que nada la validez está determinada por el uso adecuado de los resultados de la evaluación. Messick en el año 89 dice: la validez del proceso de evaluación es un juicio evaluativo del grado en el cual la evidencia empírica y teórica sustentan la pertinencia y conveniencia de las inferencias acerca de los resultados en un instrumento de medición, así como las acciones que se realizan a partir de dichos resultados. En palabras de Pardo y Rocha, validez del proceso de evaluación es lo que hace referencia a qué tan fuertes son los argumentos y las evidencias que respaldan las interpretaciones hechas acerca del objeto de evaluación, por ejemplo la competencia, en base a los resultados obtenidos. Muchas gracias.